Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Umbral Paranormal. Hoy quiero hablarles sobre una leyenda sobre las tierras mayas. Esas tierras tienen incontables mitos que se han contado desde hace mucho tiempo. Empecemos. Nunca olvidaré esa noche. Era muy joven, imprudente y venía de una fiesta en Mérida. La carretera hacia Junucma, oscura como boca de bestia, apenas iluminada por mis faros. De repente, a lo lejos vi algo que se movía entre los árboles al borde de la carretera. Pensé que era un perro, tal vez una vaca que se había escapado de algún rancho cercano. Pero a medida de que me acercaba, el bulto se hizo más y más grande, y cada vez más me podía dar cuenta que tenía deformaciones en todo su cuerpo. Y entonces lo vi. No era un animal, sin duda no era un animal. Era una figura. Tenía cuerpo de hombre, encorvado, pero con la cabeza de una cabra enorme, de ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Sus patas, si se les puede llamar así, contaban con pezuñas que arañaban el asfalto con un sonido que todavía retumbaba en mis oídos. ¿Será el guaychivo?, pensé, con el corazón golpeándome las costillas y el pecho. Había oído las historias, claro, de esos brujos que se transformaban para hacer el mal, para robar el ganado o el alma de los incautos que se acercaban a sus dominios. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. El coche tembló. Podía sentir cómo el motor golpeaba partes del coche. Pero la criatura no se quedaba atrás. Corría a mi lado. Sus ojos incandescentes fijos en mí. Podría ver cómo me penetraba el alma. El sudor frío me bajaba por la espalda. Recé. No me quedaba otra forma para salvarme. Recé a todos los santos y a todos los dioses mayas que conocía para que esta cosa me dejara en paz. Finalmente, después de 2 kilómetros y después de bastantes minutos que se me hicieron horas, la figura se desvaneció entre la maleza tan rápido como apareció. Llegué a casa temblando, las manos pegadas al volante. Desde entonces nunca más me he vuelto a tomar esa carretera de noche. Esto me pasó hace unos años, cuando decidí ayudar a mi tío con su milpa, cerca del pueblo de Izamal. Él siempre fue un hombre de campo y creía ciegas en los aluches y en las diferentes leyendas que se contaban en ese pueblo. Me decía: hay que dejarles sus ofrendas, hijo, cada cierto tiempo. Si no, estos se enojan y te hacen la vida imposible con sus muchas travesuras. Yo, la verdad, me reía por todo lo que decía, pero trataba de simular por respeto. Pensaba que solo eran cuentos para asustar a los niños. Pero una tarde, trabajando bajo el sol cunicular, pensé que algo no andaba bien. Noté que había un pequeño ruido, casi imperceptible, un silbido agudo, casi como el de un pájaro, pero con su resonancia un poco extraño, casi metálico. Volteé a ver, y ahí, entre los maizales y la maleza, se encontraba una silueta pequeña. Al darse cuenta que yo lo observaba, desapareció metiéndose adentro de los maizales. Podía haberme dado cuenta que era algo pequeño, de tamaño arrugado, y que contaba con una mirada pícara. De que todo esto se debía a imaginación, debido al inmenso calor que se provocaba por la zona. La cosa no paró ahí. Al día siguiente,
Mis herramientas desaparecieron. Mi machete, mis palas, mi martillo, todo. Como si hubiese desaparecido de la existencia. Buscamos por todas partes, te lo puedo asegurar, pero sin éxito. Esa noche mi tío dejó un poco de pozole y tortillas en un altar improvisado cerca de la milpa. Es para la luz. Creo que notó que tú no crees en él, me dijo mi tío. Puede ser que sea por tu escepticismo. Eso no le gusta. Yo seguía sin poder creerlo. A la mañana siguiente, las herramientas estaban de vuelta, perfectamente alineadas junto al árbol más grande de la milpa. Y cerca de ellos, una pequeña figura de barro, tosca pero reconocible, de un ser diminuto. El silbido volvió, esta vez más cerca. Casi podía identificar una pequeña risa. Desde ese día nunca más he dudado de los aluches. Se les respeta, se les alimenta y si no, te hacen saber quién manda en sus tierras y que no somos bienvenidos si no traemos ofrendas. La historia del Ixtabay es un clásico aquí en mi ciudad, pero vivirla en vez de escucharla, eso es otra cosa. Había escuchado las advertencias desde pequeño. Nunca vayas solo al monte de noche, y menos en los días de luna llena, cuando se puede llegar a ver a una mujer hermosa peinando su cabello bajo un ceibo. Se dice que esa es de Shabai, una mujer bellísima que atrae a los hombres para luego condenarlos y perderlos en el monte. Yo era un joven intrépido, un poco descarado, y una noche, después de una parranda con los amigos y unas cuantas copas de más, decidí tomar un atajo por un sendero poco transitado, de esos que te llevan directamente al corazón del monte. La luna estaba en su punto más alto, bañando todo con una luz plateada, y entonces la vi. Bajo un ceibo majestuoso, su figura se alzaba esbelta, su cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros mientras la peinaba con lentitud. Su belleza era sobrenatural. Algo que te tapaba al verle los ojos era su mirada. Sentí una atracción ineludible, un deseo de acercarme, de hablarle. Mis pies se movían solos, como si fuera una fuerza invisible que me llevara hacia ella. A medida que se acercaba, un rostro se volvía más claro. Sus ojos eran profundos, sin fondo, y su sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no era de este mundo. Y entonces lo sentí. El olor, un aroma dulzón, a flores podridas. Me invadió, pesado, opresivo. Fue en ese instante que giré mis talones y me di cuenta que esto no era una mujer normal, era el Ixtabay. Volteé, tropezando con las raíces, raspándome pero sin importarme nada. Escuché una risa a mis espaldas, una risa femenina que se burlaba de mí, pero que a la vez era sumamente fría y hueca, que me siguió hasta que estuve lejos del ceibo. Llegué a mi casa, empapado en sudor, pálido. Desde entonces, cada vez que veo un ceibo de noche, un escalofrío me recorre en el cuerpo y créame, evito los atajos en el monte. A veces las historias que nos cuentan son mucho más de lo que cuentan. Esta es una de las cosas que he vivido aquí, en esta tierra mágica y misterioso que es Yucatán. ¿Cuántos que te dejan pensando? Te hacen mirar dos veces en la oscuridad. ¿Y ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia que les haya helado la sangre aquí en la península? Me encantaría escuchar sus historias.
Hace algunos años, mis amigos y yo nos aventamos a explorar un cenote poco conocido de la zona, de esos que no aparecen en las guías turísticas. La gente del pueblo y un lugareño que nos encontramos perdido en la selva cerca de un mundo nos advirtió: ese cenote tiene dueño, no vayan de noche. Pero hicimos caso omiso. Éramos jóvenes e imprudentes, creyendo que éramos inmunes a las viejas leyendas que se contaban en el lugar. Llegamos al anochecer, armados con linternas y esa súpida sensación de invulnerabilidad. El cenote era impresionante. Un agujero negro en la tierra, con raíces de ceiba colgando hasta el agua cristalina. Armamos una pequeña fogata. Empezamos a bromear, contando historias de terror, precisamente. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un ladrido. No era el ladrido de una persona normal, de un perro normal. Era grave, gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra, pero a la vez resonaba cerca, demasiado cerca. Nos miramos. Las sonrisas borradas de nuestros rostros se habían quitado hace mucho tiempo. Debe ser un perro del pueblo, dijo uno, tratando de sonar convincente. Pero el ladrido se repitió, esto cada vez más fuerte, y se arrastró por el aire, teñido de un lamento. Y entonces, del lado opuesto de la boca del cenote, entre las sombras de las rocas, vimos dos puntos rojos que brillaban en la oscuridad y que nos miraban. Eran los ojos, y la figura empezó a materializarse lenta, ominosamente. Era un perro, sí, pero un perro gigantesco, de pelaje negro azabache, que parecía absorber la luz. Sus ojos eran oscuros, y de su hocico, que era demasiado grande, se escapaba un gruñido bajo que vibraba en el aire. Se me heló la sangre al recordar las historias. ¿Será este el Huaypec? El perro brujo, el que protege los lugares sagrados, el que se lleva a los intrusos que no respetan. Uno de mis amigos, el más valiente, o tal vez el más idiota, quiso acercarse. ¡No!, grité, agarrándolo del brazo. En ese instante, el perro lanzó un aullido que nos taladró los tímpanos. Un aullido que no era de animal, sino de algo antiguo y maléfico. La fogata parpadeó, casi apagándose. El aire se vuelve frío, gélido, a pesar del calor de la noche yucateca. No lo pensamos dos veces. Apagamos la fogata de una patada y salimos corriendo, sin aliento, sin mirar atrás. Corrimos como nunca antes habíamos corrido. El eco de los ladridos y aullidos persiguiéndonos por la selva hasta que vimos las primeras luces del pueblo. Llegamos cubiertos de rasguños, el corazón desembocado. Nunca hemos vuelto a ese cenote, ni de ahí y mucho menos de noche. Créame, ahora respeto a los que cuidan esos lugares sagrados. El Huaypec no es un cuento, es una advertencia a cada quien que se atreve a meterse a esos lugares. Una sombra latente en las profundidades de esta tierra, que a veces es mejor dejar lo desconocido en paz. ¿Ustedes se atreverían a visitar este cenote? Olvidado desde después del anochecer. Cuidado, que en Yucatán las leyendas no siempre son eso. Hay una historia que se susurra entre los locatarios más viejos del mercado. Una que me contaron una vez mientras me tomaba un atole de maíz quemado en uno de los pequeños puestos de comida. Dicen que había una monja roja, una aparición que deambula por los pasillos oscuros del mercado cuando los últimos comerciantes se han ido. Siempre le había tomado como una leyenda más de la ciudad, de esas que se cuentan para dar escalofríos, para que los niños se porten bien, hasta que me tocó vivirla en carne propia. Fue una noche de esas en las que trabajaba grandes jornadas y se hizo demasiado noche. Estaba ayudando a un amigo a acomodar un puesto de artesanía y entre plática y plática la hora se nos vino encima. Cuando quisimos darnos cuenta, el mercado estaba casi vacío. Las luces principales se habían apagado, dejando solo la tenue iluminación de algunos
faroles de emergencia. El silencio era pesado, solo roto por el eco de nuestros pasos. Mi amigo, un tipo grande y rudo, empezó a sentirse nervioso. Ya vámonos, chavo, que luego sale la monja, me dijo, con un tono que no le conocía. Sinceramente, a mí me dio risa, pero por dentro sentí un escalofrío. Nos apuramos y justo cuando estábamos por salir por la puerta principal, la escuchamos. Era un lamento, un sonido suave, casi inaudible al principio, pero que fue creciendo poco a poco, convirtiéndose en un murmullo lastimero, lleno de tristeza y desolación. Venía del mercado, de la zona donde venden flores y las hierbas. Mi hermano, mi amigo del alma, se puso blanco como un papel. Es ella, susurró. Pude ver cómo se le desaba el vello de los brazos. Y entonces la vimos. Una silueta alta, esbelta, envuelta en la que parecía un hábito religioso, pero de un color rojo oscuro, casi color escarlata, casi color carmesí. Flotaba, o al menos así me pareció, entre los puestos, sin tocar el suelo. Su cabeza estaba agachada y de ella emanaba ese lamento. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde deberían estar sus facciones. El aire alrededor se volvió helado y un olor a cera quemada y flores marchitas nos invadió. Mis piernas se negaron a moverse. Mi amigo, no sé dónde sacó la fuerza, me jaló con tanta violencia que casi me caigo. Corrimos todo lo que pudimos. Tropezamos entre los puestos y los carritos abandonados, sin mirar atrás. El lamento de la monja roja nos siguió, resonando en los pasillos vacíos de los mercados. Un sonido que se taladraba el alma. Salimos al aire libre, jadeando, bajo la luz de las farolas de la calle, que nunca me habían parecido tan reconfortantes. Nos quedamos un buen rato sin decir ninguna palabra. Tratamos de recuperar el aliento y la cordura que esa noche nos había quitado. Nunca más me he quedado solo en el mercado de San Benito después de cierta hora. Y cada vez que pasa por ahí de día, no puedo evitar sentir un escalofrío, sabiendo que en la oscuridad esa mujer espera, bajando, atrapada entre los ecos de la historia y de las sombras de la noche yucateca. El mercado de San Benito es un lugar vibrante durante el día, pero cuando la noche cae, las viejas historias aparecen para cobrar vida, ¿verdad? ¿Creen que la monja roja es solo un cuento o hay algo más en esos lamentos nocturnos? Espero con todo el corazón que les haya gustado este video, escuchado las diferentes leyendas de mi ciudad. Acompáñenme en este nuevo proyecto, es muy personal para mí. Y si tienen alguna historia que compartir, no duden en mandarme un correo electrónico al Gmail que se encuentra en el canal. Saludos, con gusto los narraré y leeré.